¿Sabías que hemos descubierto un nuevo cometa? Este cometa se llama 3I Atlas. Fue visto por primera vez el 1 de julio de 2025. Los astrónomos en Chile utilizaron el telescopio Atlas para este hallazgo. Es un descubrimiento emocionante que amplía nuestro conocimiento del espacio. I Atlas es especial. Es el tercer objeto interestelar registrado en la historia. Su trayectoria es hiperbólica, lo que significa que no orbita el Sol. Simplemente pasa por nuestro sistema solar y sigue su camino hacia el espacio. No volverá jamás. No te preocupes, 3I Atlas no representa una amenaza. Se mantendrá a una distancia segura. Se acercará al Sol el 30 de octubre de 2025, a unos 210 millones de kilómetros, dentro de la órbita de Marte. Es una distancia considerable. Los científicos trabajan arduamente para entender este cometa. Creen que será visible hasta septiembre de 2025, después de lo cual será demasiado cerca del Sol para verlo. Regresará en diciembre de 2025, ofreciendo otra oportunidad para el estudio. Ahora, ¿de dónde viene este fascinante cometa? Hemos aprendido que 3I Atlas no proviene de nuestro sistema solar. Se formó en otro sistema estelar. Fue expulsado al vasto espacio interestelar, viajando millones de años hasta llegar a nosotros desde la región de la constelación de Sagitario. Su velocidad es impresionante. Viaja a más de 221.000 km por hora, superando la gravedad del Sol. Esto garantiza que pasará rápidamente, sin mirar atrás. El descubrimiento de 3I Atlas es asombroso. Hasta ahora, solo hemos observado dos objetos interestelares. Oumuamua en 2017 y 2I Borisov en 2019. Sobre su tamaño, aún no está claro, pero tiene un núcleo helado y una coma brillante, lo que lo clasifica como un cometa, no un asteroide. El cometa 3I Atlas tiene muchas características muy interesantes y algo anómalas que lo diferencian de los cometas típicos del sistema solar. El cometa tiene una relación CO2 y agua muy alta. Mucho más de lo que es habitual en cometas del sistema solar para la distancia a la que se encuentra. Esto sugiere que el objeto podría tener hielos de CO2 más abundantes, o que el calor penetra poco y el agua se sublima menos. Ya presenta actividad, una coma visible, emisión de gases como CO2 y polvo, a pesar de estar muy lejos del Sol, donde normalmente las condiciones para la sublimación de agua no son las ideales. Las mediciones polarimétricas, esto es cómo se polariza la luz que viene del cometa, muestran una rama negativa de polarización profunda y estrecha, mucho más pronunciada que la mayoría de cometas u objetos del sistema solar. Esto es un indicador de superficies, detritos o estructuras inusuales. Se ha detectado una abundancia de níquel, en comparación con el hierro, más alta de lo habitual en los cometas típicos. Ya que el hierro es detectable solo a ciertas distancias del Sol, lo que sugiere esto, es la presencia de materiales volátiles y metales, liberados en condiciones extrañas. Estos rasgos podrían indicar que 3I Atlas se formó en un ambiente muy distinto al de los cometas dentro del sistema solar. Quizás cerca de la línea de congelación de CO2 de una estrella diferente, o sometido a radiaciones altas que alteraron su composición.
También plantea preguntas sobre qué tan variados pueden ser los cuerpos que provienen de otros sistemas estelares. ¿Te intriga todo esto sobre los cometas? Permanece atento a la investigación de TRES y Atlas. La astronomía siempre tiene algo nuevo que ofrecer. Si te ha gustado esta información, no olvides suscribirte. Sigue explorando nuestro fascinante universo.